Vamos a arrancar esta rueda de prensa. Mis primeras palabras son de bienvenida a esta que es vuestra casa, Fundación MAFRE, y agradecimiento por estar aquí hoy, este lunes, este Blue Monday, que arrancamos, donde, como habéis visto en la convocatoria, queremos presentar el informe que ha elaborado el Servicio de Estudios sobre Panorama Económico y Sectorial 2019. Antes de hacer una muy pequeña introducción, os voy a presentar a las personas que me acompañan, que son los dos directores del Servicio de Estudios, los verdaderos protagonistas y autores del informe. A mi izquierda está Gonzalo de Cadena Santiago, que es el director de Análisis Macroeconómico y Financiero de este Servicio de Estudios, y Ricardo González García, director de Análisis, Estudios Sectoriales y de Regulación del Servicio de Estudios, además de los compañeros de comunicación que nos acompañan a la rueda de prensa. La rueda de prensa la vamos a dividir en 4 partes. Una primera, que es de breve introducción y de presentación, visión general del panorama. Vamos a seguir con el panorama económico, donde Gonzalo hará esa breve presentación y la descripción del panorama, donde nos hará una presentación que va a ser la más extensa, como de unos 20 minutos, y pasaremos, Ricardo hablará de la parte ya más del sector. Es importante luego el tiempo de preguntas, que es para nosotros lo más importante, porque para eso hemos hecho esta rueda de prensa, para que todas aquellas cuestiones que tengáis sobre el informe y sobre los datos que presentamos, pues tanto Ricardo como Gonzalo atenderán gustosamente. Estamos hablando ya del tercer informe elaborado por el Servicio de Estudios sobre el panorama económico y sectorial. Como sabéis, es un primer informe que se edita tanto en inglés y en español, en los sistemas de edición habituales que siempre tenemos, de descarga totalmente gratuita, que ya está disponible en la página web, y con esto Fundación MAFRE viene cumpliendo con el objetivo fundacional de difundir el conocimiento del seguro. Es el Servicio de Estudios el que elabora el informe y es la Fundación quien ayuda a que se difunda, a que se distribuyan esas publicaciones en todos los formatos posibles en abierto. Es la tercera edición, pero como sabéis, luego a lo largo del año hay informes trimestrales que van ajustando las previsiones que se hacen en estos informes del principio del año. Yo no quiero quitar más protagonismo a lo que es realmente el informe, con lo cual voy a ceder ya la palabra a Gonzalo, que nos va a empezar a hablar de la situación general y luego el panorama durante aproximadamente unos 20 minutos. Muchas gracias, Mercedes. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por atender a la cita de hoy. Estamos deseosos de haceros partícipes de cómo vemos la situación macrofinanciera y sectorial para el año 2019 y el 20. Y sin más preámbulos voy a empezar a describiros lo que desde el Servicio de Estudios anticipamos. Nuestra visión general es que el 2019, el 2018 fue un año de inflexión, como ya anticipamos a principios de año o a finales del 2017, que podría implicar el inicio de que está implicando el inicio de una desaceleración que nosotros consideramos que va a ser suave y ordenada y ajustable con el margen de política económica, entiéndase fiscal y monetaria, global actual. Se trata de un escenario de crecimiento y de inflación más suave, que es buenas noticias para algunos países, peores noticias para otros. Para algunos países es buenas noticias porque necesariamente tienen que ajustar un estilo de crecimiento muy procíclico, fuertemente procíclico, creador de desequilibrios en sus propias economías y en las economías de terceros, en este caso de los emergentes. Para otros no tanto, porque hubiéramos deseado que el ciclo se hubiese expandido hasta los niveles económicamente aceptables para dar
que son antesala de esta nueva etapa que comenzamos a vivir. Hablo concretamente de la eurozona. Esta perspectiva de crecimiento tiene determinados riesgos, la mayor parte de ellos, lamentablemente, a la baja, de crecimiento e inflación, y casi todos de ellos radican en los desequilibrios acumulados en las diferentes zonas económicas. Sin embargo, creemos que estos riesgos son manejables y ninguno de ellos, o en el escenario o dentro de los límites de probabilidad aceptables, ninguno de ellos suficientemente graves o sistémicos para ajustar una crisis recesiva global, aunque es un escenario que no se puede nunca descartar. Este escenario plantea para nosotros un entorno complejo, un entorno lleno de retos, de menor crecimiento nominal para el sector asegurador también, para la demanda de productos de aseguramiento, tanto los mercados desarrollados como los mercados emergentes. Y tendrá resultados mixtos. Algunos retos a corto plazo, pero a medio y largo plazo, con certeza, con unas expectativas positivas. Es decir, menor crecimiento, no recesivo, pero menor crecimiento tanto de precios como de actividad, mayores costes financieros, puesto que la política monetaria y la traslación a lo largo de la curva de tipos de interés es otra, o se espera que sea otra, con cierta vulnerabilidad para los mercados que han adquirido desequilibrios y con un protagonismo especial para la triada, permítame llamarlo así, Estados Unidos, China, resto de emergentes. Lo que diga a partir de ahora no les pido que me den la razón, pero sí me rían los chistes cuando me equivoque o cuando vean que quiero descargar un poco de tensión. Esto es una relación, ahora mismo, en el momento actual en el que nos encontramos, es una relación de dos padres, Estados Unidos y China, y el niño, que son los países emergentes. La relación de shocks y vulnerabilidades globales y la catalización a través de estos mercados vía flujos es en lo que puede devenir una situación en la que los problemas se deshagan de una manera suave y ordenada o catalicen en una crisis financiera de escala global, desde luego no al estilo de la crisis de hace 10 años, pero sí con consecuencias para los dos mercados relativamente graves. Es decir, consideramos una ralentización de la demanda de aseguramiento, mayor volatilidad en los mercados financieros que pueden afectar a los balances, un aumento del ingreso financiero del sector y una corrección de algunos efectos sobre el negocio del segmento vida, de problemas estructurales que acarreaba del pasado. Pero que a pesar de ello, la industria aseguradora global sigue teniendo perspectivas favorables de desarrollo a medio y largo plazo. Y sin más preámbulo, les introduzco en nuestra visión. Pasamos una etapa de crecimiento de aproximadamente 3,6% a nivel global. Así lo reflejaba el Fondo Monetario, así lo hemos reflejado nosotros, incluso desde nuestras previsiones del año pasado. Pero este crecimiento, esta cota global, marca efectivamente una cota, marca el máximo alcanzable o adquirido durante los últimos 5 años. Dense cuenta que esto es una noticia agridulce, puesto que es una cota, pero también es un crecimiento global más tenue de lo que normalmente se ha estado registrando a lo largo de las 2 últimas o 3 últimas décadas. Y ese crecimiento en el 2018 da paso en el 2019 a un crecimiento que se acerca al tendencial, al crecimiento potencial de largo plazo internacional. Igual que el crecimiento, por motivos de demanda y por motivos de shocks exógenos, como puedan ser los shocks del petróleo, la inflación también se desacelera, lo que plantea determinados retos para la política monetaria, como ya veremos. A la izquierda tienen un gráfico agregado de crecimiento y de inflación con nuestras perspectivas para el año que viene, que como ven son desaceleración, y a la derecha prueba en indicadores adelantados desde el punto de vista de la producción industrial, el comercio internacional, amén de los problemas que haya tarifarios y de comercio global, y de demanda de commodities, en este caso de metales. Y metales porque es especialmente relevante la desaceleración, como luego les comentaré, de China y su impacto en la demanda de bienes primarios de países emergentes. La aportación a este crecimiento será similar. No quiere decir que crezcan igual desarrollados emergentes, pero será similar por parte de los desarrollados y por parte de los emergentes. Desarrollados crecerán algo menos que en el pasado, en los 2 últimos años, emergentes algo más. Los desarrollados tienen menos vientos de cola, o se espera que tengan menos vientos de cola, que les empujen ese dinamismo relativo que acarreaban hasta ahora, y los emergentes menos vientos de cara. Es decir,
Los emergentes se enfrentan costes financieros que se espera que sean más tenues o por lo menos no tan punitivos como en el pasado, pero a los desarrollados se espera que se les acabe un poco esa gasolina del pasado, que fueron las políticas monetarias y fiscales fuertemente expansivas en algunas de las grandes áreas económicas del mundo. Ahí tiene una descomposición del crecimiento, como lo hemos visto hasta finales del 2018, y lo que resta es una continuación de estas proporciones, pero con escalas de crecimiento inferiores. Con un crecimiento y una inflación más moderada, nosotros vemos una política monetaria global, por lo menos la parte que acontece en los mercados desarrollados, muy similar a lo que hemos visto en el pasado. Pese a los miedos gestados en torno a la corrección quizá demasiado fuerte de Estados Unidos, o los miedos que en Europa, con el cambio de rumbo tanto del Banco Central Europeo como de los órganos institucionales de la Unión Europea, no afectaría a la política monetaria, pero esos cambios puedan tener algún tipo de efecto en el forward guidance, en cómo se dicta o cómo se hace entender a los mercados que va a seguir el entorno de liquidez global. Lo que nosotros esperamos, y esto nos diferencia de algunos otros centros de estudios, es una política monetaria prácticamente inmóvil en el mundo desarrollado. Europa no creemos que suba tipos durante el 2019, algo que sí cree el Fondo Monetario y sí creen otras instituciones, y creemos que a Estados Unidos le quedan aproximadamente 2 subidas de 25 puntos básicos durante el 2019. Y 2 subidas hasta el 3% no es baladí, es porque nosotros venimos defendiendo desde hace 3 años que el mundo se encuentra en un impasse de menor crecimiento estructural, relacionado sobre todo por motivos de transición demográfica y con efectos de largo plazo, y que el tipo natural de Estados Unidos, que al final es el que subyace a todo esto, no es superior al 3%. Por lo tanto, creemos que llegue al 3% el tipo de interés de política monetaria americana y pase ahí un buen rato, por lo menos hasta finales del 2020. A la derecha tienen un gráfico de la inflación y el Brent. Ha sido una buena noticia, en teoría, que el Brent se haya desacelerado, aunque implica también un menor crecimiento global. Como les he dicho, el crecimiento hasta ahora sustentado en políticas monetarias fuertemente expansivas y políticas fiscales en los países que eran relevantes, también fuertemente expansivas, como era China y Estados Unidos. 3 protagonistas: madre, padre e hijos. Padre, Estados Unidos. Crecimiento, los indicadores de corto plazo, las pendientes de las curvas indican un cambio, una involución o un cambio de giro en el crecimiento, como anticipa el aplanamiento de sus curvas entre 2 y 10 años, y que anticipa un giro en la política económica actual, que hasta ahora postergaba el ciclo económico con una expansión fiscal y monetaria quizá forzada con los límites que existían hasta el momento por la administración Trump. Esto plantea problemas en la fragilidad plantea problemas desde el punto de vista de la fragilidad de los balances de algunos sectores, de la deuda pública en Estados Unidos, de su riesgo crediticio, y quizá pone de manifiesto que existe algo de escasez de margen de maniobra para revertir un posible ajuste más severo. Creemos que es suficiente, pese a las alarmas, pese al clima actual de alarma de que quizá eso no sea así. En China ha crecido en un proceso de convergencia que ha durado una década, creciendo a tasas muy por encima de la media global, a cambio de generar fuertes desequilibrios en su propio país y en mercados emergentes a través de la demanda de commodities. Activó un plan de estabilización de su sistema financiero y económico hace un par de años. La presidencia actual, ratificada a principios de año con el presidente Xi Jinping, se propuso desacelerar esa generación de desequilibrios. Ahora bien, el cambio cíclico global está promoviendo la iniciativa contraria de volver a activar la actividad, puesto que China se aproxima a un crecimiento que no se registra desde los 90. Nosotros estamos previendo un crecimiento de 5,8% en el 2019-2020, que son crecimientos quizá por debajo del potencial de China, pero nadie sabe realmente cuál es su potencial. Así que ahí la leche. ¿Qué he tocado? Ahí está. Perdón.
en mercados emergentes excesos que pasan factura por la política monetaria americana, por la política fiscal americana y por la política fiscal china. Los mercados emergentes han crecido contagiados de un exceso de liquidez que ha generado una serie de desequilibrios que luego haremos brevemente, y que pese a haber sorteado determinados
un tipo de interés de política monetaria estancado o estacionario en el 3% mientras siguen corrigiendo, mientras siguen poniendo en venta los activos de balance del Banco Central, y un tipo de interés, perdóneme, ya lo he dicho, un tipo de interés en torno al 3%, que es lo que consideramos la tasa natural y por lo tanto una política monetaria neutral, no restrictiva. La UEM mantiene una tonía cíclica con un crecimiento por debajo del 2%, por debajo incluso de su potencial, es decir, no ha llegado a cumplir ese máximo cíclico que se hubiera esperado de un cambio como el que acontece, una inflación también que no es la que se hubiera deseado, sobre todo por una inflación subyacente relativamente baja, por escasa demanda, por problemas de demanda, y un tipo de interés a cero, con los tipos de interés a largo plazo quizás repuntando ligeramente hacia el 1,7 por efecto de atracción de flujos hacia activos financieros de países como Alemania, que son activos refugio, y un tipo de cambio con respecto a Estados Unidos relativamente depreciado, en torno al al menos del 1,20 a finales del 2019. Entre España en este contexto mantiene una desaceleración ajustada, creciendo al 2,3, que es una previsión muy similar a lo que se está manejando actualmente en tanto en instituciones privadas como en el sector público, y una tasa de paro que toca roza el 13%, que es lo que consideramos el paro estructural, lo que pone de manifiesto en la necesidad de seguir avanzando con las reformas estructurales y en todo caso no revertir las del pasado, por lo menos en lo que respecta al sector previsional y al mercado de trabajo. No voy a pasar otra vez por China, quédense con la historia de que China crece por debajo de lo que debería crecer, oficialmente en torno a un 6%, todo el mundo desconoce cuál es el verdadero crecimiento de China, y un tipo de cambio que se mantendrá relativamente depreciado con respecto a Estados Unidos para absorber los posibles shocks de la guerra tarifaria que pueda activarse con la administración Trump. No voy a entrar en Brasil. Brasil tiene mejores expectativas de las que tenía el año pasado, apoya el crecimiento de la región. Ahora, las expectativas hay que cumplirlas con hechos. Bolsonaro, más allá de la retórica que pueda activar, necesita activar reformas que los mercados y que la ciudadanía tiene que comprarle. En su mandato estará a ver cómo esto se ejecuta. Y les agradezco la atención. Paso el testigo a Ricardo para que dé su visión sectorial. Muchas gracias. Bueno, pues por lo que se refiere al panorama sectorial, nuestro panorama, como ya viene siendo habitual, distinguimos siempre dos grandes categorías de productos aseguradores, ¿no? La primera gran categoría son los seguros de no vida y vida riesgo. Dentro de ellos pues, se incluyen las líneas de negocio principales de autos, salud, todos los multirriesgos del hogar, de comercio, industriales. Todas estas líneas de negocio se caracterizan porque su comportamiento está muy pegado a lo que es el ciclo económico. De manera que si estimamos que va a haber una desaceleración moderada a nivel global, pues podemos esperar que va a haber también una desaceleración moderada en el crecimiento de las primas de estos negocios. Ahora matizaré un poco el tema de los emergentes porque tiene ciertas particularidades. Entonces, en este contexto, estimamos que en España los seguros de no vida pueden crecer en torno a un 4,1%, pero con un riesgo a la baja, ¿no? Y para lo que es el conjunto de la eurozona, el crecimiento estaría en torno al 2,9%. España, una vez más, pues viene liderando lo que son los crecimientos de la industria aseguradora del negocio de no vida de las grandes economías de la eurozona, ¿no? En cuanto a Estados Unidos, lo mismo, se prevé una desaceleración que en este caso es un poco más acusada que lo que es en la eurozona y por lo tanto prevemos una caída en el negocio de no vida que quedaría con un crecimiento en 2019 en torno al 3,8%. En lo que son las economías emergentes, tenemos que añadir que en estas economías se caracterizan porque el nivel de penetración de los seguros, las primas respecto al PIB, son inferiores a lo que son la penetración en los mercados desarrollados.
y esto implica que tienen una mayor, digamos, elasticidad al crecimiento, es decir, menores crecimientos del Producto Interior Bruto lleva consigo mayores crecimientos en las primas de seguros de vida que en los países desarrollados, ¿no? Nuestra previsión es, como viene siendo habitual, que China va a seguir liderando el crecimiento de las economías emergentes, pero que también Brasil y México van a tener unos crecimientos notables, buenos, ¿no? Y, por otro lado, vemos en este cuadro de la izquierda, en el que tenemos nuestras previsiones de no vida, vemos que Argentina y Turquía tienen crecimientos altos, pero son crecimientos nominales. Estos crecimientos en términos nominales hay que corregirlos con el efecto de la inflación, y son economías en las que ahora mismo las inflaciones son muy altas, con lo cual nuestra estimación es que en 2019 tendrán ligeros decrecimientos. Por lo que se refiere a la segunda gran categoría de activos, de productos de seguros, en la que englobamos lo que son los seguros de vida más vinculados al ahorro y todo lo que son las rentas vitalicias tradicionales, y también se incluirían aquí productos de inversión como los Unit Link y los Index Link. Todas estas categorías de productos aseguradores, además de por el comportamiento del ciclo económico, que también les afecta, están muy influidas por lo que es el comportamiento de los tipos de interés de la política monetaria y de cómo ésta se transmite a través de la curva de tipos al resto de los vencimientos. Entonces, en el gráfico de la izquierda hemos puesto las curvas de tipos de interés libres de riesgo que produce EIOPA periódicamente en los tramos de 1 al 20, que son los tramos líquidos de la curva, digamos, ¿no? En el gráfico mostramos cómo han oscilado estos tipos en 2018, la curva de septiembre y la curva de diciembre, y lo que vemos es que los tipos están muy deprimidos, oscilan poco, y en la última curva de diciembre dan los mínimos de todo el año 2018, y además en los tramos de 1 a 4 años siguen presentando valores negativos. Todo este entorno en realidad es desfavorable, ¿no?, para el desarrollo de los seguros de vida vinculados al ahorro, que afecta al conjunto de la eurozona en general y a España en particular. En cuanto a Estados Unidos realmente ha avanzado más en lo que es el proceso de normalización monetaria. Los tipos de interés, si bien pueden subir algo más, ya han subido, por lo menos lo que son los tipos a corto, y están en unos niveles más altos. Entendemos que este entorno es mucho más favorable para el desarrollo de sus seguros de vida y pues irán mejor, se comportarán desde luego mejor que en la eurozona. Vemos en la curva de tipos de diciembre que está un poquito invertida la curva en los tramos primeros, pero en cualquier caso los niveles son mucho más altos de lo que venían siendo habitualmente, y eso siempre es bueno para el desarrollo de los seguros de vida. Y luego hemos puesto como ejemplo 3 economías emergentes. En el caso de México vemos que los tipos de interés, los niveles son altos, están en valores cercanos al 9%, y además la curva no tiene mucha pendiente, que es lo deseable para poder garantizar tipos a medio y largo plazo más altos que los tipos a corto, que sería lo deseable, pero en cualquier caso es un entorno favorable en el que se pueden adaptar productos con tipos de interés o bien a corto plazo, renovables en plazos cortos, o bien a largo plazo, intentando aprovechar los tramos altos de la parte de los vencimientos a más largo plazo de la curva, ¿no? En cuanto a Brasil, vemos que los tipos de interés, la política monetaria está siendo acomodaticia, han caído mucho a lo largo de 2018, y en la última curva de diciembre los tipos están en el mínimo del año. Por lo tanto, esto impacta de forma negativa, ¿no?, en sus seguros de vida, y además teniendo en cuenta que en la crisis de 2015 y 2016 los tipos de interés estaban en niveles muy altos,
con lo cual esto puede perjudicar, pero hay que tener en cuenta que en los países emergentes no hablamos realmente de un entorno de tipos de interés, sino que la volatilidad es mucho mayor y cambian las circunstancias mucho más rápido que puedan cambiar en la eurozona o en los Estados Unidos, con lo cual es más difícil hacer previsiones. En principio el entorno no es el mejor entorno que podrían tener. Y en cuanto a Turquía, en el gráfico de la derecha vemos que tiene una curva de tipos de interés completamente invertida que ya Turquía parece que se está normalizando, las medidas que han adoptado parece que están tomando efectos y se ve en la última curva de diciembre que se está normalizando, ha bajado, pero los tipos continúan siendo muy altos. Esto en el negocio de vida no es bueno, pero siempre pueden surgir oportunidades, porque al tener unos tipos a corto tan altos, se pueden emitir productos de vida con tipos garantizados a corto plazo y luego ir renovándolos. O sea, el entorno es complicado, pero no es del todo desfavorable. Bueno, y luego me gustaría comentar que en nuestro informe solemos añadir una parte en el que comentamos las grandes novedades regulatorias y de supervisión. La mayor parte de los temas de este informe son más de seguimiento, pero quizás sí podríamos destacar que hemos hecho un resumen de lo que ha sido el stress test de IOPA, cuyos resultados fueron publicados el 14 de diciembre del año pasado, hace un mes más o menos, ¿no? Aquí sintetizamos los riesgos principales simulados en el stress test de IOPA. Se han simulado en 3 escenarios distintos. Un primer escenario en el que se simula una subida de tipos, pero provocada no por que la política monetaria suba los tipos, sino porque se incrementan las primas de riesgos, ¿no?, en los mercados financieros. Simulan un incremento de las primas de riesgo a nivel global y luego una serie de efectos colaterales como caída en la valoración de la renta variable, de los inmuebles y demás. Quiere decir que son escenarios plausibles pero extremos, ¿no? En un segundo escenario lo que hacen es simular que se prolonga de forma más allá de lo esperado el entorno de bajos tipos de interés y además combinado con un aumento en la esperanza de vida. Simulan una caída en las tasas de mortalidad del 15%, ¿no? Y un tercer escenario extremo de catástrofes naturales en Europa. Entonces, la situación antes de los impactos, en el gráfico de la derecha se puede ver lo que es el box plot, ¿no?, que es la distribución de los ratios de solvencia de los 42 grupos aseguradores que han participado, y ahí vemos que todo el gráfico, todo el cuadro, toda la distribución, incluidos los extremos, quedan por encima del 100%, es decir, sin ningún impacto. El sector muestra una situación saneada a lo que es en la Unión Europea, ¿no?, el espacio económico europeo. En el primer escenario, en el que las primas de riesgo se disparan, se incrementan de forma abrupta, vemos que todo el gráfico cae, pero solo una pequeña parte de los grupos se quedan por debajo del 100%. En concreto, quedan 7 grupos de la muestra que quedarían por debajo. Y en el tercer escenario, en el que se prolonga el entorno de bajos tipos de interés y además la esperanza de vida se va más allá de lo esperado, también cae y solamente 6 grupos quedarían por debajo del 100%. A nivel agregado, el ratio de solvencia en el escenario base son 202 aproximadamente por ciento, con lo cual es una situación saneada. En el escenario 1 de subida de primas de riesgo baja al 145%, pero existen fondos propios admisibles suficientes. Y en el segundo escenario caería en torno al 137%, ¿no? El escenario de catástrofes naturales apenas tiene impacto, no es realmente un problema para la industria aseguradora europea. Y, en fin, yo con esto ya doy por terminada mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que os habéis ajustado al tiempo previsto y no es fácil porque, como veis, el informe tiene muchísimos datos y bueno, pues ahora ha llegado el turno de las preguntas. Se abre vuestro turno y, por favor, os ruego que levantéis la mano y os identifiquéis. Sí, ya tenemos una. ¿Podéis cuantificar la caída que prevéis para vida o pensiones este año
porcentaje tanto en primas como en ahorro gestionado? A ver, como he comentado antes, lo que son los seguros de no vida y vida riesgo son mucho más predecibles porque están muy vinculados a lo que es el comportamiento del ciclo económico. Lo que es vida ahorro, además del ciclo, le impacta mucho lo que es el entorno de tipos de interés, con lo cual no presentamos estimaciones en estas líneas de negocio, porque es mucho más imprevisible. El entorno sigue siendo desfavorable porque se prolonga la situación de bajos tipos de interés. No se prevé que hasta el último trimestre de 2019 el Banco Central Europeo empiece a ajustar la política monetaria y además lo que hará previsiblemente, si todo va bien, es sacar del terreno negativo lo que es la facilidad de depósito, pero no vamos a ver subidas de tipos hasta el 2020, seguro. ¿Más preguntas? Sí. Perdón, estoy de catalán. En relación a la subida de los tipos de interés previsible, he querido entender que va a ser del 3%. Lo que me gustaría saber, para Estados Unidos, me gustaría saber si eso es en términos nominales o términos reales, cuál va a ser, y sobre todo la previsión sobre el Euribor. A ver, lo que pensamos es que Estados Unidos va a subir 2 veces más, 25 puntos básicos en el 2019. Eso le va a llevar un tipo nominal de política monetaria del 3%, que es lo que nosotros asimilamos como el tipo de interés que ni activa la demanda ni la contrae, neutral. En términos reales, dado que preveemos una inflación promedio por encima del 2,2%, pues el tipo real en Estados Unidos estará en torno al medio punto o 3/4 de punto aproximadamente, algo que no es punitivo en absoluto. Hay que considerar que no solamente se trata del tipo real, sino también la normalización del balance de la Reserva Federal. Está vendiendo activos y retrayendo liquidez. Creemos que va a seguir a su ritmo de traer 50.000 millones mensuales, como ha anunciado, como lleva haciendo hasta ahora y como ha anunciado que va a seguir haciendo. Por lo tanto, el stance de la política monetaria tenderá a ser neutral con leve sesgo a ser restrictivo, pero sobre todo por la parte de la normalización de los balances. En Europa, Draghi, en su última reunión, anunció implícitamente, dejó entrever que, dados los datos de actividad y precios, no había ninguna prisa en subir los tipos de interés durante el 2019. No está en el mercado, pero antes se preveía que iba a ser durante la primera mitad del 19. Después los mercados lo han empujado hasta el finales del 2019. Nosotros nos hemos debatido hasta el último momento si iba a ser en el 19 o en el 20. Ya lo vemos en el 20. La verdad es que las expectativas del mercado están convergiendo hacia allá. Eso va a producir que incluso suban los tipos de referencia, de depósitos, antes se normalicen, sean cero, antes que los de referencia, se empiecen a subir en el 2020, por lo tanto el Euribor empieza a subir en el 2020, quiero decir, la parte relacionada con la política monetaria, pues siempre hay un spread bancario, ¿no? Y de todos modos, hay algo que quiero trasladarles, y es que la política monetaria, se suele decir que la política monetaria no tiene margen para ajustarse a un nuevo ciclo. Sí lo hay. No está escrito en piedra que el Banco Central tenga que normalizar a la senda a la que normaliza ahora, ni que tenga que subir en el momento en que tiene que subir. Dar margen de política monetaria también puede referirse a postergar las cosas o suavizar el ritmo de subidas. Y eso en Estados Unidos hay margen, porque normalmente cuando entra en desaceleración baja entre 300 y 350 puntos básicos. Y en la Unión Europea tenemos el balance del Banco Central Europeo, que de la misma manera que se está ahora mismo solamente reinvirtiendo el principal, puede frenar su ritmo de normalización. No sé si le contesto a la pregunta, creo que me he pasado de la pregunta, pero ya he aprovechado porque como me han quitado tiempo, no me han dejado hablar lo que quería. Y ahora les agradezco la risa por lo de los chistes. Bueno, ¿más preguntas? Sí, sobre lo del Euribor precisamente, sigue en negativo, pero está subiendo muy levemente. Entiendo por lo que dices que solo se debe al spread bancario, no a...
Yo creo que sí, un poquito también de tensionamiento soberano financiero importado de lo que está, aunque no hay contagio, importado de lo que está ocurriendo en la periferia europea, el posicionamiento más contestatario por parte de Italia, que es el único país que aún tiene pues unas vetas de riesgo financiero soberano al estilo que conocemos en Europa, y también porque bueno, pues el sector bancario pues atraviesa sus dificultades y necesitan generar recursos de alguna manera, ¿no? Para ellos luego también. Pero no lo ves en positivo. Yo creo que en positivo en todo caso a final de año. Y luego también en relación a lo que decías antes de los tipos, en la presentación habláis utilizando la regla de Taylor, Sí. de que los tipos deberían ser bastante más elevados. ¿Qué puede suponer esto? Vamos a ver. ¿De acumulación de riesgos? Bueno, como he dicho antes, los riesgos, desde nuestro punto de vista, los riesgos no los generan los países emergentes, los importan los países emergentes. ¿De dónde lo importan? De la prociclicidad del sistema y de su propia prociclicidad. Estados Unidos ha sido procíclico, es procíclico fiscalmente hablando, ahora. Además, eso ha desatado una tormenta política y una tormenta económica en los últimos meses de la que todos somos conscientes. Fue anticíclico cuando las cosas no iban bien. No, fue anticíclico monetariamente. Pero ser anticíclico monetariamente y soportar su economía tuvo consecuencias para alguien. Tuvo consecuencias para los países emergentes, que recibieron unos flujos de cartera en un momento de crecimiento y de precio de los commodities elevados relevantes, que se han trasladado a crédito fácil, a activos inmobiliarios sobrepreciados, a apalancamiento en moneda extranjera. Mantener una política monetaria excesivamente laxa acarrea riesgos, tanto para Estados Unidos, si no es el momento cíclico que deberían tener, como para los países emergentes, en el sentido de que, bueno, la necesaria corrección de esa prociclicidad y de esos desajustes, que lo que buscamos es que sea suave, ordenada y manejable con los instrumentos que hay en día, no ocurra. Y eso a corto plazo puede parecer ideal, pero a largo plazo más altos van, más pesados caen. Entonces sí se puede ahondar en el excesivo laxitud monetaria si estamos por debajo de lo que indicaría una regla de Taylor, y tener consecuencias no solamente para Estados Unidos, sino para las necesarias correcciones que tienen que sufrir los países emergentes, que están en curso. El ejemplo más visual, estoy otra vez hablando más de lo que me preguntan, es Turquía y Argentina. Sí, una pregunta para cada uno. Para Gonzalo, hay expertos que pronostican que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se va a recrudecer. Otros expertos dicen justamente lo contrario. ¿Vosotros eso cómo lo veis? ¿Y cómo puede afectar a la economía española si la guerra de verdad se convierte en un conflicto? Y para Ricardo, has insistido mucho en que los tipos bajos son negativos para el seguro de vida y de ahorro, me refiero. Pero ¿qué va a pasar con los seguros de vida ahorro donde es el tomador el que asume el riesgo? Bueno, con respecto a la guerra comercial, como yo creo que es voz popular, ahora mismo se encuentran en una tregua, en una calma tensa, Estados Unidos y China, habiéndose dado 90 días de tregua en la conferencia del G20 en Argentina. Yo creo que Estados Unidos, más que es posible que aumente, o sea, y se meta en una dinámica de retoques puntuales al sistema tarifario que existe en Estados Unidos, pero no creo que sea su intención llegar todo lo lejos que quiere, que verbaliza. Eso por lo general suele ser una estrategia de negociación muy bilateral y que tiene fuerza si se hace en un tiempo muy acotado. Dar una tregua y dejar tanto tiempo desde una amenaza, por lo general, no da los resultados que esperaría. Así que yo consideramos que sí, va a haber un ajuste tarifario, pero que sí, ya está metido en el tipo de cambio chino. Por eso se ha depreciado. Y ese ajuste no va a ser conflictivo. ¿Cómo le va a afectar al resto del mundo?
las estimaciones es que de una guerra tarifaria puede haber, ¿cómo se dice?, traslaciones a otros países con efectos sobre sus productos. En el caso de España puede haber efectos indirectos porque no exporte a la eurozona y esta no exporte fuera. Pero yo creo que es de los países menos afectados. Ricardo. Bueno, pues gracias por la pregunta, es una buena pregunta. En nuestro panorama comentamos también cuál es nuestra impresión de lo que va a suceder, ¿no?, con los productos de seguros de vida más de inversión, como son los Unit Link y los Index Link, y lo que venimos a decir es que el aumento de volatilidad que se ha producido a finales de 2018 y las caídas que se han visto en los mercados financieros, pues también pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de este tipo de productos. Estos productos en España no terminan de arraigar, no están muy desarrollados, pero sí que es cierto que en otros países como el Reino Unido es un ejemplo claro, sí que es una parte bastante importante de su negocio. ¿Alguna pregunta más? Sí. Las previsiones que tenéis para países como Brasil y Turquía, ¿cómo pueden afectar al negocio de Mapfre? ¿Será mejor en 2019 que en 2018? Pues aquí tenemos, en este cuadro de aquí podemos ver las previsiones. ¿Me has preguntado por Turquía y Brasil? Brasil, nuestra idea, o sea, nuestra impresión es favorable, ¿no? Prevemos un crecimiento del 10,7%. También hay que tener en cuenta que la inflación en Brasil, si no recuerdo mal, está por encima del 4%, habría que corregirlo, pero aún así queda un crecimiento en lo que es los seguros de no vida, es un crecimiento notable. El panorama lo vemos bien. No es lo mismo que lo que vemos en los seguros de vida, en los que los tipos de interés pues han caído, y hay que tener en cuenta también que a los seguros de vida les influye el ciclo económico, no solo los tipos de interés. Pero vemos el panorama, no damos previsiones de crecimiento, pero lo vemos peor en lo que es el seguros de vida vinculados al ahorro. Y en cuanto a Turquía, Turquía tiene una peculiaridad, y es que han introducido limitaciones, o sea, han introducido un sistema de control de precios a lo que es el seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles. Entonces esto siempre viene a lastrar un poco lo que es el crecimiento. Por lo demás, hay que tener en cuenta que esta previsión de crecimiento del 12,4% también hay que corregirla por lo que es la tasa de inflación, que es muy alta, con lo cual prevemos el crecimiento negativo a nivel sectorial. Si afecta a nivel sectorial a todas las aseguradoras, pues evidentemente le afecta también a Mapfre. Y lo que es el seguro de vida, que Mapfre en realidad no está en esta línea de negocio, pero bueno, con lo que he comentado es que el entorno de tipos, pues es bastante complejo, porque hay mucha volatilidad, la curva se mueve abruptamente. Pero bueno, esos tipos a corto, ahí al 20%, entre el 20 y el 30%, pues siempre dan oportunidades de negocio. ¿Otra pregunta? En el panorama sectorial de julio del tercer trimestre, estimaban un crecimiento para el mercado de no vida de Brasil y de México en torno al 10%, y al final estoy viendo que ha sido como de un 4 y 5%. ¿Qué es lo que más afecta en esos mercados de no vida? Sí, puedo hablar por la parte económica y luego puntas. Sí. Brasil y México vivieron un segundo. El panorama sectorial ¿estás hablando del cuarto trimestre? Sí. Cuarto trimestre está hecho con... hablo yo por la parte previsional, porque hemos hecho el modelo nosotros. Está estimado, las previsiones están estimadas con información hasta el primer trimestre del año. Los indicadores adelantados sí nos daban una desaceleración fuerte en el tercer y cuarto trimestre del año, pero eso no estaba incluido en los modelos, porque no se pueden alimentar de ese tipo de datos. Entonces casi todo ha ocurrido en el tercer y cuarto trimestre, ha sido un menor crecimiento. En el caso de Brasil, las cosas salieron un poco adelante con el tema político de Bolsonaro, pero al principio había una fuerte incertidumbre, y México
pues de nuevo, también incertidumbre política, desaceleración de la inversión, desaceleración del consumo. Por eso es lo que podría afectar al sector, y Ricardo confirmará si esto ha sido así o no. Sí, sí, esa es la explicación. ¿Alguna pregunta? Sí. Una aclaración sobre lo de la facilidad de depósito, porque habéis dicho que podría entrar en positivo en el último trimestre. No realmente, que si o sea, el Banco Central Europeo toca tipos, lo hará a finales de 2019 y que empezará por ahí, pero no que no sabemos a dónde lo va a llevar. Que vaya a ponerlo en positivo. No sabemos. ¿Y qué implicación tendría? Porque esa medida se adoptó para evitar que los bancos apartasen el dinero que podría suceder. Hombre, en teoría yo voy a empezar a tener remuneradas mis cuentas, mis IPFs, con lo cual me alegro mucho. Es decir, una facilidad de depósito a tipos negativos lo que produce es un atesoramiento de liquidez monetaria. Eso va en contra del ahorro previsional financiero, va en contra de los productos de ahorro, ya sea asegurador o de otros. Con lo cual, en teoría, eso debía ser la primera señal para que por la parte financiera el sector fuese algo mejor. Por otro lado, para pagar una remuneración de los depósitos hay que cobrar la de los créditos. Vamos, aquí, como decía un antiguo jefe mío, entra dinero, sale dinero. Por lo tanto, implícitamente y con algo de rezago tendrá que llegar que se remuneren que el banco tenga recursos que tenga recursos financieros de alguna manera. Por lo tanto, cabría esperar también un repunte de los tipos de interés de mercado. Ojalá sea a través de la política monetaria, pero sobre todo del propio sistema. A mí aquí me gustaría matizar una cosa. El hecho de que se normalice la política monetaria, eso a lo que es los seguros de vida le va bien. De todas formas, estamos hablando de sacarlo de un terreno negativo, con lo cual todavía no lo vamos a ver. Pero también, si el Banco Central Europeo se acelera y esta subida enfría la economía, esto a los seguros de vida también les afecta de forma negativa. Es decir, que hay que conciliar los dos efectos. En todo caso, el año que viene, y el 2020, 19-20, más allá de la parte económica, Europa se enfrenta a muchos retos. Y ya no son solamente económicos. El Banco Central Europeo, aunque es independiente, ha asumido un papel también de estabilizador de la zona. Con un Draghi que sale, con unas elecciones al Consejo, aunque no sea Banco Central Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Parlamento, con cambios de liderazgo político en los partidos más más ortodoxos. Yo creo que ahí reinará la cautela. Vamos, lo normal sería que reine la cautela y no haya experimentos o ajustes bruscos en un entorno tan incierto. Y por otro lado, pues tenemos también incertidumbres políticas en Estados Unidos, temas de deuda. Yo creo que es un año en el que las cosas van a intentar ser tamizadas. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería preguntar, en el caso de que las cosas mejoraran un poco y la volatilidad de los mercados y la nueva tregua, ¿el mercado español estaría preparado para avanzar en el desarrollo de productos unit-linked? Lo de los productos unit-linked en el mercado español, la verdad es que se ha hecho mucho esfuerzo, pero no terminan de arraigar como en otros mercados. También hay que tener en cuenta que compiten, ¿no?, con lo que son los fondos de inversión tradicionales, ¿no? Y entonces es un mercado ahí complejo, pero bueno, si se dan esas circunstancias, desde luego el entorno mejora y se puede intentar emitir este tipo de productos, claro. Una última pregunta antes de cerrar. ¿Ninguna? Bueno, pues solo nos resta felicitar al equipo del Servicio de Estudios por este gran informe que comentábamos al principio se consolida. Este es el tercer informe y que ya va siendo un informe de referencia, de consulta y de búsqueda de datos a nivel internacional, con lo cual felicitaciones al Servicio de Estudios. Soy representado aquí por Ricardo y por Gonzalo. Agradeceros vuestra presencia en Fundación Mapfre.
a vosotros y a todos los que nos están siguiendo vía streaming. Y bueno, pues recordaros que gracias a estudios de este tipo, pues la Fundación puede cumplir con su objetivo de difundir, de divulgar el conocimiento del seguro, porque todas estas publicaciones están disponibles a través de Internet para aquellas personas que las quieran consultar. Anunciaros que estéis muy pendientes porque tenemos novedades del servicio de estudios. En 1 y 2 meses hay otras 2 presentaciones de 2 informes tremendamente interesantes y que seréis convocados para que asistáis en primera mano a conocer estos nuevos informes del servicio de estudios que también publicará Fundación MAPRE. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias.